Dar un saludo muy especial, bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Bueno, aquí ya hemos desmontado uno. Tiene un tornillito de estrellas con cabeza para punta de estrella, como lo pueden observar. Aquí tengo la puntica especial para esto. Muy importante que calce, no que quede suelto, calce, porque esto también se roda, esto se daña aquí. Vamos a quitar el otro para que ustedes lo puedan observar. Esto sale fácilmente. Que calce, siempre que calce, nunca ponerlo inclinado hacia un lado o hacia otro, sino que quede lo más fijo posible. Presionamos hacia abajo un poquito y ya está. Tengan mucho cuidado. Yo recuerdo que cuando yo estaba más joven, yo trabajé en una fábrica en la ciudad de Cali y a veces por confiarme, la punta se me ladeaba y dañaba el cono. Por fortuna, pues era una fábrica y tenían altavoces, pero causar ese tipo de daño produce pérdidas a la empresa. Si estamos de cuenta nuestra, pues tenemos que ser muy precavidos, muy cuidadosos. Vamos a desmontarlo, algo que me causa mucha curiosidad con este altavoz. Como pueden observar, aquí está hundido. Trataremos de sacarlo, no sé, no tengo ni idea de cómo va montado, ya que estos por lo menos se pueden sacar. Y no sé si esto venga a presión o tenga algún tipo de sujeción, pero bueno, eso lo estaremos viendo. Y pues vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. Yo usé una navajita con mucho cuidado, ya que si le llegasen o algo, ¿no? Buscamos una, una punta de pala y con mucho cuidado lo vamos sacando. Voy a desconectarlo. Este es un parántico que está muy bien. Es fabricado en Francia. La estructura, yo tengo de creo que tengo, pero un poquito más grande de estos. Tengo creo que dos. El cono está muy bien. Creo que los que tengo son cono no sé si es que son de aluminio o son sintéticos. Pero este también, este no es cartón. Esto es plástico. Bueno, vamos a ver el otro, a ver qué tal está. Hacemos lo mismo, tiramos para aquí un poquito. Ah, sí, aquí se ve que sale aquí ya flojo. O sea, está sujeto con los mismos altavoces. Para que usted si algún día le llega un bafle de estos con el tweeter dañado, simplemente saca los parlantes. Acabo de aprender, cada vez aprende uno algo nuevo. Viene tanto el desfogue como el tweeter sujetos con los mismos altavoces. Esto parece que fuera de cuarzo. Ahorita lo miramos bien. Si es de cuarzo. Bueno, aquí tenemos ya el otro parlantito. Está muy bien. Esto fue un regalo que me hizo nuestro compañero Víctor. A Víctor, muchas gracias. Si están mirando, un abrazo. Y bueno, porque con lo que tenemos aquí aprendemos. Vale, aquí lo tenemos. Entra a presión, sale aquí a presión. Voy a ver cómo lo saco y ya continúo con ustedes. Bueno, aquí se ve que tiene esto tiene unos ganchitos. A ver yo si soy capaz. Y hay que presionarlos hacia adentro para que él salga. O sea, esto se presiona hacia adentro, perdón, hacia afuera o hacia adentro, hacia allá. Y tiene tres. Y esos tres hay que presionarlos. Voy a hacerlo y ya les muestro. Sí, si no, ahí lo presioné y ahí pudo aflojar. A ver, aquí sale. Como pueden ver, aquí tiene unas pestañitas. Y estas pestañitas, pues, si yo lo coloco aquí, lo presiono, él queda sujeto con las pestañitas. Miren el desfogue que usa. Este es un desfogue por ahí de, no sé, vamos a ver cuánto tiene. Tiene una pulgada y algo, más o menos. Aquí una pulgada y un poquito más. ¿Vale? Y la profundidad, vamos a verla en centímetros. Tiene 10 centímetros y medio de profundidad. Esto yo me ponía a analizar lo de los desfogues. Yo le digo siempre, desfogue de aire o tubo de sintonía, como le dice la gente. Y esto, a pesar de que le hacen mucho estudio a esto, lo que son los fabricantes que sacan producción, por lo general casi no le ponen cuidado a esto. Sabe que por aquí va a generar X frecuencia, pero sacan la producción, ¿no? Ya lo que son fabricantes como que son más profesionales de esta compañía, no digo la marca, pero bueno, hacen un poco más de estudio referente a ello. Pero bueno, lo interesante es que hay una cantidad de fogues de aire que cajas con el mismo tamaño y con diferentes o sea, unas medidas específicas, muy generalizadas en tamaño, pero cada medida viene con diferente tubo de sintonía. Entonces influye mucho el parlante que tenga,
la estructura del cajón, pero yo pienso que, y en lo que he analizado, lo poquito que sé, es que el tubo de sintonía es muy importante, ¿no? Porque según la estructura y el material con que esté hecho, también nos va a generar un sonido. Pero lo más importante que el tubo de sintonía es la madera, la calidad de la madera que se use. Tanto, por ejemplo, esto que se le conoce como madera del futuro, en Colombia le llaman MDF, pero su grosor. Porque si yo tengo un cajón de 80 centímetros más o menos de alto, por 50 de ancho, por 30 de fondo, y tiene 12 milímetros la madera, eso va a cimbrar, va a vibrar. Pero si esa misma medida la tengo con una madera de 19 milímetros, de 25, el bajo va a ser impresionante, el golpe va a ser impresionante. Entonces, el tubo de sintonía, pues sí, nos va a funcionar. Pero lo que sí nos va a dar un buen bajo es la madera y la medida que tenga. Y a mayor profundidad un cajón, y entre más angosto sea, el bajo va a ser mucho mejor. Pero bueno, eso hay de todo, porque unos dicen que no, que si es cuadrado, que si es rectangular, que si es triangular. Bueno, hay de todo. Entonces, son miles de modelos. Estamos hablando de miles de modelos de cajones. Y estamos hablando de años desde que se inventó el auricular o el audífono con los teléfonos, que eso tiene muchísimos años en adelante, que fue la evolución de los parlantes. Tiene miles y miles de proyectos. Todos los países, empezando por América, China, Japón, Rusia, todos los países, Brasil, por ejemplo, Brasil tiene su fábrica de altavoces, México. Cada uno de ellos a través de los años ha hecho experimentos de sonido con cajones de mil maneras. Aquí en Europa lo mismo. Entonces, hacer una deducción con un solo altavoz de ello o hacer una comparativa con varios, eso es de locos. Porque estamos hablando de miles de modelos durante más, yo creo que eso tiene más de 100 años. Entonces, nuestro oído es el que nos dice, ¿esto suena bien o suena mal? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor? ¿O cómo lo puedo mejorar? Bueno, vamos a ver el divisor de frecuencias que usa. Esta cabinita es una maravilla, pesa 1 tonelada, tiene madera de 19 milímetros, en el frente tiene MDF, en el centro tiene lo que es tablero de partículas, en la parte trasera también es tablero de partículas, y bueno, tiene una división, mira aquí tiene una división, y esto es un altavoz de centro. Esto nos genera voces y frecuencias altas. Entonces está muy bien estructurado, pesa 1 tonelada. En la parte del fondo tiene una espuma que amortigua un poquito el bajo. No se nos olvide que las frecuencias medias, un parlante, en este caso sería este parlante. Este va a generar frecuencias bajas y frecuencias altas. Va a estar en la frecuencia de 200 Hz a 1200. Pero entonces aquí lo que notamos es que esta estructura del lado derecho, al tener una división en el centro, sin embargo tiene aberturas. Esta parte de aquí nos puede generar una mayor compresión. Puede dar un bajo más seco y al tener el cajón un poquito más amplio, un bajo un poquito más amplio. Pero este se comprime más. Pero bueno, está interesante, ¿no? Que lo que pasa que cuando uno escucha los home cinema, hay unos home cinema que tienen un sonido impresionante. Vamos a ver el divisor de frecuencias, que ya lo tenemos aquí. Luego les doy el esquema, pues tendré que estudiarlo, ver cómo la entrada, cuánto tienen las bobinas, bueno, me hicieron una pregunta, creo que fue Mauro, no sé si fue Mauro de Argentina, no recuerdo bien el nombre, lo estoy mirando yo ahí. Me hacía una pregunta del por qué estas bobinas, yo no le daba la referencia en ohmios. Al principio, cuando yo inicié el canal, como yo no tenía equipo de medición para medir milihenrios, yo lo medía con un tester normal, lo hacía en ohmios. Pero claro, entonces, cuando yo lo hacía en ohmios, los sabios, los que conocen el tema, los ingenieros, los técnicos, me decían, Fernando, no, eso no es en ohmios, tiene que ser en milihenrios. Entonces no volví a dar las medidas en ohmios, porque claro, como es una unidad de medida que se usa para la inducción, entonces eso es universal. Pero bueno, ustedes saben que uno cuando es empírico hay muchas cosas que no sabe, pero que tiene que ir aprendiendo. Y entendí que, bueno, cada que hiciera una bobina para un paso bajo, paso banda o paso alto, tendría que poner medidas en milihenrio para que podamos ir familiarizándonos y usar la medida adecuada para ello. Pero entonces, claro, la sugerencia que me hace este visitante del canal es muy importante,
ya que hay países y hay lugares donde la gente no tiene para medir milihenrios, tiene su tester normal. Y sin embargo, esto es una bobina que si yo la mido con un ómetro para medir ohmios, pues me da la medida en ohmios. Pero si la mido con un medidor de milihenrios, me da milihenrios. Entonces, de pronto en ohmios me dará una medida y en milihenrios me dará otra. Pero si yo no tengo para medir con milihenrios y tengo para medir en ohmios, pues mido en ohmios, ya está. Y uno no se enreda, pero bueno, ya llegará un día donde la persona tenga para comprar su equipo de medición para medir los milihenrios. Lo mismo con la impedancia, que la gente siempre está, Fernando, si pongo 8 y 8 me da 4. Sí, en resistencia, pero todo lo que sean parlantes, todo lo que sean altavoces, vienen preparados porque los fabricantes, cada fabricante de su equipo y de su altavoz, pone una impedancia mínima a cada parlante. Y pone una impedancia mínima en su equipo. Entonces, cuando a esto le entra corriente, esa impedancia mínima se va a ver modificada. No va a tener 8 ohmios como dice, sino que va a tener 10, 12, 15, 20 y hasta 30 ohmios según las frecuencias que reciba. Porque es que este es un parlante, o sea, la mayoría de los parlantes le entran, a algunos le entran todas las frecuencias. Entonces, llega un punto donde si le entra la frecuencia baja va a ser esto, va a ir lento. Si le entra la frecuencia media va a ser esto. Y ya si le entra la frecuencia alta va a ir mucho más rápido. Entonces hay parlantes que le entran todo ese tipo de frecuencias, pero hay un punto central que es 8 ohmios, que es la medida mínima. De ahí no puede bajar. Como baje de 8 ohmios, se va a empezar a dar un recalentamiento en la bobina y esta se va a reventar. Se va a quemar, se va a dañar y de paso va a dañar el amplificador. Entonces, si yo no tengo un medidor de impedancia, mido con un tester y voy a medir ohmios. Pero entonces, ¿cómo hacía ahí la persona para poder saber la impedancia de una conexión? Porque es que cuando yo pongo un parlante con un medio, con un tweeter, y encima va acompañado de bobinas, de condensadores, de resistencias, todo esto suma. Y esto no me lo va a marcar el tester. El tester a lo sumo me marcará el primer parlante. Si no lleva bobina, si no lleva condensadores, me marcará el primero. Pero los que llevan condensadores no. Porque para marcar condensador, o sea, un parlante que tenga condensador, debe ir una corriente constante y medir todo lo que se da en ese momento, los valores que se están generando cuando esta bobina está recibiendo corriente, cuando hay corriente en el condensador, cuando hay corriente aquí en esta bobina. Y un tester normal no nos lo va a dar. Entonces, por eso muchas veces cuando uno prueba un tweeter, uno cree que está roto, porque uno siempre lo prueba al principio, pues uno lo probaba, ponía el negativo y antes del condensador ponía el tester, ¿no? Y que sonaba así, pero luego no sonaba más. Y se pensaba que era que estaba roto el Twitter y resulta que no, que el Twitter no está roto, sino que el condensador recibe carga y si no hay una corriente más constante, pues él no va a seguir funcionando. Tiene la carga ahí y se quedó ahí quieta. Entonces son cosas que hay que ir aprendiendo. Bueno, yo creo que con esta primera parte, para que vamos saliendo de dudas, y ya en la segunda parte pues vamos a tener el tema de este divisor de frecuencias, cómo va. Y bueno, aquí ya tenemos unas resistencias que tienen unos valores, toca mirar los colores y con los colores nos vamos dando cuenta del valor de esta resistencia. Esto tiene un condensador de 8.2, qué interesante, de 8.2 microfaradios. Yo lo pongo así, quiero poner 8.2 microfaradios, 100 voltios, dice que es bipolar, no tiene polaridad. Este casi no se alcanza a ver, pero tiene 5.5 microfaradios. Todos los fabricantes de altavoces, también los fabricantes de parlantes para coches, usan condensadores que no tienen polaridad, ya que yo al principio también hacía las pruebas con condensadores con polaridad y el grito de los técnicos: Fernando, ojo, vas a hacer que la gente cometa un daño con ese tipo de condensadores, porque usaba condensadores de motores, de ventiladores, bueno, usaba cualquier condensador que yo me encontrara que reciclaba, porque yo reciclaba, y bueno, hacía las pruebas y sonaban, claro. Pero resulta que el sonido o la corriente que viene de un amplificador a un parlante es corriente alterna, no es corriente directa. No es la corriente como la corriente que usa una batería, no. Entonces esta corriente va a estar haciendo así, como si fuera y va y vuelve, o sea, está así en constante movimiento. Entonces, de ahí que cuando uno en un parlante, si esto tuviera corriente directa, el parlante se quedaría en un solo punto. Pero claro, al tener corriente alterna, por eso a veces se dan esos picos, esos movimientos. Y el condensador
que viene sin polaridad permite que esa corriente fluya sin problema, vaya y vuelva. Por el contrario, el que tiene polaridad no. Y en cualquier momento se puede reventar, puede causarnos un daño. De ahí que no usemos condensadores con polaridad. A no ser que se pongan invertidos, ¿no? Por ejemplo, puedo usar dos condensadores, puedo usar dos condensadores que tengan polaridad, pero pongo positivo con positivo o negativo con negativo y dejo dos paticas libres y ahí ya queda sin polaridad y lo puedo usar de la única forma. De lo contrario, lo más conveniente es no. Y aparte de eso, esto no es que sea tan costoso. De pronto aquí donde yo estoy es un poco difícil conseguir los condensadores para audio, pero bueno, los pido para AliExpress o si alguien viene de la península o a otra isla, pues se traen. Pero ustedes que viven en América, los que viven en la península o en algunos países, esto se consigue muy fácilmente y es barato. No hay necesidad de uno ponerse a inventar y hay que mentalizarse también, perdón, hay que mentalizarse que uno tiene que hacer las cosas bien, ¿no? Voy a trabajar con audio, los componentes que sean para audio. No hacer eso de como al principio. Voy a usar un condensador de una lavadora, voy a usar un condensador de un motor y como me suena bien, va de maravilla y resulta que no. Que en cualquier momento quemamos el equipo, quemamos el condensador, quemamos el parlante, hacemos un daño por hacer pruebas que no son lo más convencional. Lo mejor es para audio lo que es de audio, para bajos lo que es de bajos, para medio lo que es de medios, para alto lo que es de altos. Que a veces convertimos parlantes, sí, pero lo mejor sería conseguir los altavoces en sus frecuencias adecuadas. Yo porque aquí hago experimentos, pero lo importante es cada uno a lo suyo. Bueno, chao, un abrazo para todos.